Muy buenas noches. ¿Cuál es la situación real de la economía del país? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va nuestra economía? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos desacelerados? Después del buen resultado de crecimiento del año anterior. Nuestro invitado esta noche es el doctor Juan Daniel Oviedo. Él es el director del DANE y hoy le presentó al país un informe sobre cómo va nuestra economía. Por eso lo presentamos esta noche. Doctor Oviedo, muy buenas noches. Gracias por haber aceptado su invitación. Cuéntenos cómo va nuestra economía. Bueno, Yamit, muy buenas noches y también un agradecimiento por tu invitación que presentamos el día de hoy en materia del seguimiento de la economía. Recordemos que en diciembre la economía venía creciendo al 11,8% cuando comparábamos a diciembre del 2021 con diciembre del 2020. En enero del 2022 la economía pasa a crecer al 7,8%, en donde ese crecimiento, como lo dijimos el día de hoy, pudo ser cercano al 10% si no hubiéramos tenido un hecho particular, que es el pago de la última indemnización que hizo Mapfre a EPM por el siniestro de Hidroituango. ¿Qué tiene que ver Hidroituango con la desaceleración del crecimiento económico, doctor Oviedo? Muy buena pregunta, Yamit. En efecto, creo que es supremamente importante que no logramos tener ese 10% de crecimiento de la economía porque la lógica del Producto Interno Bruto es que nosotros medimos las ganancias, llamémoslo así, de 12 ramas de actividad económica. Dentro de una de esas 12 ramas está el sector financiero y de seguros, en donde las ganancias del sector financiero provienen de las comisiones, proviene de las comisiones fiduciarias, pero también proviene de las ganancias del sector asegurador. Y la función de ganancias del sector asegurador es tomar las primas que pagamos todas las personas que acudimos al sector asegurador para prevenir riesgos y restarle los desembolsos que tienen que hacer por pagos a siniestros que se hayan ejecutado habiendo sido cubiertos por esas primas. Específicamente, en enero de 2022 se hizo el último pago de compensación o de indemnización a EPM por el siniestro de Hidroituango, en este caso por la aseguradora Mapfre, que implicó un pago de $663 millones que rápidamente hizo el balance o la ecuación de ganancias del sector asegurador pasara de positivo a muy negativo, con una contracción del menos 104,2%. Y eso llevó, por el peso que tiene el sector asegurador dentro del sector financiero, a que no más el sector financiero presentara una contracción en enero de 2022 del 28,5% negativo, que le restó 2 puntos de crecimiento a la economía colombiana. No sea bárbaro. Mejor dicho, el sector financiero del país tuvo un crecimiento negativo del 28%. ¡Qué barbaridad! Mire. Exactamente, pero lo importante, Yamit, es reconocer que esto es un hecho puntual. Es decir, no es un hecho sistémico, sino es un hecho que era previsible, como lo habíamos anunciado en los momentos de diciembre y en los momentos de agosto, en donde también se habían pagado algunas compensaciones alrededor de $100 millones. Pero aquí estamos viendo un pago 6 veces más grande de los que vimos en agosto y en diciembre, y por eso es que puntualmente el sector financiero tuvo ese crecimiento negativo. Seguramente ya para febrero vamos a recuperar la normalidad y vamos a ver al sector financiero aportando puntos positivos de crecimiento, como normalmente lo ha hecho, entre 3 o 4 puntos de crecimiento. Y mire, doctor Oviedo, ¿cómo va el consumo nacional? Bueno, Yamit, cuando nosotros queremos ver los datos de consumo, existe un renglón muy importante dentro del Producto Interno Bruto, en este caso dentro del sector de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida. No más en enero de 2022 vimos un crecimiento del 21,2%, y ese crecimiento fue bastante positivo frente a las expectativas que se tenían para hacer un mes de enero. ¿Por qué? Porque vimos una comparación en primer lugar contra un enero muy
restringido. Recordemos que en enero del 2021 tuvimos pico de pandemia, tuvimos restricciones a la movilidad, tuvimos confinamientos, pues que llevaron rápidamente a que las personas no pudieran salir de viaje, no pudieran salir de vacaciones, algo que sucedió en enero de 2022, con lo cual el consumo está dando unas señales muy positivas en enero de 2022. Sin embargo, recordemos que ya estamos viendo reducciones en el gasto de alimentos, por ejemplo, debido a que la inflación y el encarecimiento de estos alimentos ha llevado a que los hogares disminuyan el consumo de alimentos como respuesta a ese encarecimiento de los precios. ¿Y cómo fue el comportamiento, doctor Oviedo, del agro y de minería, los dos? Bueno, Yamit, en relación con el agro, desafortunadamente nosotros tenemos noticias no tan alentadoras. En este caso, vimos una contracción que corresponde al menos 4,4%, en donde vemos que el sector de café está presentando un importante crecimiento negativo o una contracción. En materia de café pergamino estamos viendo contracciones cercanas al menos 13%. Vimos también contracciones en arroz cercanas al menos 30%, porque la cosecha de arroz del segundo semestre de 2021 fue más pequeña y por consiguiente vamos a tener una oferta de arroz nacional mucho más estrecha durante este semestre de 2022, lo cual va a seguramente tener un efecto sobre los precios. A pesar de estas noticias negativas en café, en arroz y en plátano, vimos como, por ejemplo, el fruto de palma, el ganado porcino y la cría de aves, pues ha tenido unos resultados positivos que llevaron a observar esta contracción del menos 4,4%. Y cuando pasamos, Yamil, a responder la segunda pregunta que nos haces de qué está pasando con el sector de explotación de minas y canteras, pues tenemos una recuperación importante del sector de carbón, que estaba bastante deprimido todavía en enero de 2021. Aquí vemos un crecimiento de la producción de carbón del 6%, pero desafortunadamente en lo que tiene que ver con la extracción de petróleo, seguimos viendo una contracción del menos 0,7%, en donde los bloqueos de unas vías que permitían acceder a unos pozos en Santander, pues llevaron a que redujéramos la producción de barriles de petróleo en el mes de enero de 2022. Con todo este balance, el sector de explotación de minas y canteras pues está presentando apenas un crecimiento del 2%, que cuando entra a compensar esa contracción del menos 4,4%, lleva a que las actividades primarias tengan una contracción del menos 2,7% en enero de 2022, lo cual, para concluir, lleva a observar con mucho cuidado lo que está sucediendo en el sector agropecuario, porque ya tenemos dos eneros, enero de 2021 y enero del 2022, con contracciones o variaciones negativas en el crecimiento de la producción. Pero mire, finalmente, doctor Oviedo, hay dos cosas que no entiendo, con todo respeto. El café ha tenido el precio más alto en muchos años. El mercado de Nueva York está por encima de los $2 la libra, muy por encima. Y el petróleo igual, por encima de los $100 el barril. Entonces no entiendo por qué hay contracción en el informe que usted presenta. Bueno, eso es un elemento muy importante para resaltar también. Efectivamente, a pesar de que los precios han incrementado, los volúmenes, que son los que realmente le agregan valor a la economía, pues están todavía observando una producción de barriles de petróleo en enero de 2022 que es inferior a la que nosotros observábamos en enero del 2021. Entonces no hemos podido aprovechar esos precios internacionales tan altos porque precisamente, como lo mencionábamos, los pozos de Santander, que tienen un componente importante de producción, las vías que permiten sacar el petróleo de esos pozos, pues tuvieron unos bloqueos en el mes de enero que no permitieron que la producción creciera al ritmo esperado. Y en el caso de café, pues es importante resaltar también que si bien
nosotros estamos viendo una dinámica muy importante de los precios internacionales. La producción de café interna, es decir, la cosecha, se vio afectada por el ciclo invernal del año pasado y eso ha permitido que nos estemos comparando con una muy buena cosecha en el año 2020 y en el primer semestre del 2021, que lleva a que tengamos en términos relativos esos contrastes negativos que estamos presentando el día de hoy. Esas son las principales causas que están detrás de ver al café y al petróleo todavía frenando el crecimiento de la economía a pesar de ese contexto internacional tan favorable. Pues bueno, completamente entendido, doctor Oviedo. Usted ha sido muy amable en aceptar esa invitación y esperamos que el dato del crecimiento de la economía sea mejor cuando pase esta situación coyuntural que usted reveló hoy. Muy amable, mi querido doctor Juan David. Muchas gracias, Yamit, y un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Un gran abrazo, doctor Oviedo, y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CN.